La historia de Roberto sigue en 1936. El pequeño Roberto se enfrenta a una dolorosa realidad. Su madre debe enviarlo a vivir con sus tíos. La situación económica es precaria y la separación necesaria al menos por un tiempo. Es un momento de quiebre, pero también de una primera lección invaluable, la resiliencia. Cómo afrontar la adversidad cuando se es tan solo un niño. La madre, con la voz quebrada, le promete que sus tíos lo cuidarán bien. Y así, con una gorra a cuadros en sus manos, el pequeño Roberto aborda el autobús. Su madre lo observa a la distancia, conteniendo la emoción de un adiós forzado. Una escena que nos enseña que incluso en la niñez, la vida nos presenta pruebas que forjan nuestro carácter. De vuelta a 1971 en la Ciudad de México, Roberto ya es un artista consolidado en la televisión, pero su camino no está exento de turbulencias. Su amigo y colega Rubén Aguirre le confiesa haber recibido una oferta tentadora de la competencia, más sueldo y la posibilidad de dirigir y escribir, lo que para él sería un sueño hecho realidad. Pero ¿cómo reaccionar ante la partida de un talento tan especial como el de Rubén? Aunque Roberto entiende que Rubén tiene derecho a llevar su carrera de la forma que él desee para seguir creciendo, deja claro que la movida de la competencia es una jugada baja y lamenta que en el mundo del espectáculo robar talentos sea una estrategia común. Lejos de reprochar, Roberto le deja las puertas abiertas a Rubén en caso de que algún día quiera volver. Pero la sorpresa es doble cuando Sergio también anuncia que se irá con la competencia. Roberto, sin más que decir y respetando la decisión, les desea suerte a ambos. Más tarde se reúne con Treviño y Vargas, quienes insisten en encontrar un reemplazo para Rubén. Pero Roberto es categórico, nadie más puede interpretar ese personaje porque él lo escribió exclusivamente para Rubén. Su decisión es contundente, el personaje debe desaparecer. Su compromiso es inquebrantable y está dispuesto a crear algo nuevo desde cero. Regresamos a la niñez de Roberto en 1936, en Guadalajara. El pequeño Roberto llega a la casa de sus tíos. La evidente incomodidad inicial se disipa al salir a jugar. Con su gorra a cuadros, se acerca con timidez, quedando solo en la calle. Esos recuerdos de soledad y observación de la vida serán la chispa para el Roberto adulto, quien de vuelta en su máquina de escribir, la inspiración lo evade. ¿Pero qué hace un genio cuando no encuentra una idea? Sale a buscarla en la vida misma. Roberto lleva a sus hijos al parque. Allí, mientras toma notas, un detalle capta su atención: el overol de una de sus hijas. Su concentración es tal que se lleva un pequeño susto al perder de vista a su hijo menor, Roberto Jr. Lo buscan inmediatamente y lo encuentra detrás de un barril. La jornada culmina con la compra de globos a un vendedor que curiosamente se parece a Ramón Valdés. Roberto observa la escena de la indecisión de sus hijos y lo chistoso del vendedor. La experiencia en el parque lo cautivó por completo. De regreso a casa, la máquina de escribir lo espera. La figura del vendedor de globos, el chiste, incluso el gorro de su infancia. Escribe inspirado, todo empieza a cobrar sentido. Graciela llega y le trae una torta de jamón, y este simple gesto lo transporta a un recuerdo tierno. Él, de niño, resfriado, preguntando a su tía cuándo volvería a ver a su madre, temiendo que desapareciera como su padre. La tía lo tranquiliza al prometerle que se reencontrará con su madre, pero también insistió en que debía comer para recuperarse. El pequeño Roberto se llenó de alegría con la respuesta, sonrió y exclamó que tenía muchísima hambre y que lo único que quería era una torta de jamón. Estos recuerdos, estas pequeñas chispas, se unen en la mente de Roberto. La inspiración lo inunda. El acto de observar su propia vida y conectar con sus emociones más profundas se convierte en la fuente inagotable de su creatividad, dejándonos una lección clave. Las grandes ideas a menudo se encuentran en los detalles cotidianos y en nuestras propias experiencias. Llega el momento de dar vida a la visión. En el set de grabación se prepara la escena del vendedor de globos, que será interpretado por Ramón Valdés. Roberto le explica que no trabajará con niños actores, considerándolo cruel por privarlos de una vida normal, una decisión que muestra su sensibilidad y ética.
Ramón no entiende cómo harán el sketch sin niños, pero Roberto, con una sonrisa pícara, revela la sorpresa. Él mismo interpretará al niño, un guiño a su propia infancia que mezcla humor y nostalgia. El pasado vuelve a entrelazarse con el presente. El pequeño Roberto, jugando, entra en una vecindad. Allí observa un bullicioso universo de niños y un padre regañando a su hija. Estas vivencias de la vida cotidiana plantaron las semillas de lo que crearía después. La niña, tras el regaño, le pregunta a Roberto por qué la mira. Él le pregunta por qué llora. Y ella, con inocencia, responde: porque mi papá me regañó, me pegó y me pellizcó. Porque mi papá me regañó, me pegó y me pellizcó. De vuelta en el presente, Roberto entra a una reunión de Vargas y Treviño sin previo aviso. Su propuesta es clara: los personajes infantiles necesitan un entorno adecuado, una vecindad. El chavito cayó muy bien y necesita estar con una niña en una vecindad. Treviño se opone a un programa para niños, pero Roberto aclara que su visión va más allá. Busca una comedia que refleje la sociedad, con un globero que encarna al buscavidas, desempleado, flojo, pero sagaz y tramposo. Detalla que el globero tendrá una hija, propiciando que la narrativa y sus personajes se desarrollen de forma espontánea. Treviño sigue negándose a trabajar con niños, pero Roberto reafirma que todos serán adultos. Ante la objeción de presupuesto de Vargas, Roberto solo pide paciencia. Él sabe lo que hace y lo que busca. A pesar de Treviño, Vargas le da un voto de confianza. Una muy buena idea. Gracias, señor. Mientras tanto, en Acapulco de 1978 vemos la otra cara de la moneda del éxito. Roberto, su familia y el elenco de El Chavo del Ocho comparten un almuerzo. Roberto les habla desde el corazón, recordando la formación de un club con su hermano y amigos tras la Segunda Guerra Mundial, un club que ahora los incluye a todos. El ambiente emotivo se quiebra al escuchar a Carlos, quien revela delante de todos que Mariano quiso irse y, en tono de burla, afirma que este se quedó únicamente por haber sido adiestrado y sometido por Margarita, sugiriendo que las peleas eran solo un pretexto para reconciliarse. La situación empeora. Margarita regaña a Edgar por sus excesos con la comida y, con dureza, señala el físico de Ramón como ejemplo, quien se retira después de este desagradable comentario. Y por si fuera poco, Carlos se ríe, añadiendo con sarcasmo que entiende la situación de Mariano porque él también lo experimentó. Yo ya pasé por ahí. Por su parte, Graciela interviene con una observación mordaz. Conoce gente que ha vivido muchos años sin necesidad de meterse en la vida de los demás. Pues fíjate que yo conozco gente que ha llegado así hasta los 90 años. ¿Fumando? No, sin meterse en la vida de los demás. Graciela busca con la mirada el apoyo de Roberto, pero él prefiere no involucrarse y desatiende la situación. Este momento, aunque sutil, presagia las futuras tensiones y los desafíos personales que la fama traería a Roberto. Nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, incluso en un ambiente creativo. De regreso a 1971, Roberto trabaja en el diseño de la vecindad, insiste en la importancia de los lavaderos como epicentro de los chismes, pide escaleras, pasillos y habitaciones con personajes definidos. Un hombre con su hija, una vecina chismosa y un barril en el centro, despertando memorias de su niñez. El set se construye. Treviño, punzante, felicita a Roberto por sus caprichos escenográficos. Vargas, aunque contento por la repercusión en los medios, advierte que si el programa fracasa, El Chavo desaparecerá del Canal 8. Roberto, sin dudarlo, asegura que conquistará al público, y es al ver el número del canal que bautiza a su programa, El Chavo del Ocho, entusiasmando a Vargas. El Chavo del Ocho. En el pasado, el tío de Roberto se esconde del dueño de la vecindad para evitar pagar la renta. Este recuerdo inspiró al Roberto adulto a crear personajes como el cobrador de la renta. Además, pidió incluir a niños de diferentes clases sociales, tal como los conoció en su niñez. Rememoró un incidente en particular. Un niño vecino le prestó un juguete, pero la madre del niño, una mujer chismosa y llena de prejuicios, reprendió de inmediato al pequeño por juntarse con Roberto, a quien consideraba parte de la chusma. ¿Qué haces jugando con este
Mugroso, no te juntes con esta chusma. Más adelante, Vargas le presenta a Roberto a Eduardo de la Torre, quien sería el encargado de seleccionar a los nuevos actores. La intención de Vargas era clara: fichar a actores reconocidos y grandes estrellas para golpear a la competencia con nombres de peso. Sin embargo, Roberto aclaró que no necesitaban gastar dinero en celebridades. Lo que verdaderamente requerían, insistió, eran buenos actores, comprometidos con los personajes y con el proyecto en sí. En una fiesta, Roberto se reencuentra con Rubén y descubre el talento de Carlos Villagrán, sorprendido por su habilidad para inflar los cachetes. Aunque no es actor profesional, Roberto ve su potencial y le ofrece un personaje de niño en su nuevo programa. Cuando Roberto le habla sobre Carlos a Eduardo de la Torre, este tiene dudas, ya que Carlos no era actor ni conocido. Sin embargo, Roberto insistió firmemente en que Carlos tenía un talento genuino y un carisma natural innegables para el papel. Más tarde, su hijo Roberto Jr. se ríe de un actor en un comercial, Edgar Vivar. Interesado, Roberto lo convoca y descubre su talento multifacético. Con el reparto casi listo, Roberto presenta su propuesta a Treviño, quien se opone rotundamente al reparto de desconocidos. Ante la negativa, Roberto busca a Margarita, una actriz del canal que interpreta a una lavandera. La felicita y le explica que la considera perfecta para un papel de mujer fuerte, una vieja chancluda de mal humor. Le propone unirse. Margarita, viendo el prestigio de Roberto, acepta de inmediato, considerándolo un honor. Él le pide que lo llame Roberto, fomentando cercanía. La conversación sella una posible larga amistad. En Acapulco, Graciela reprocha a Roberto no haber intervenido en el conflicto durante el almuerzo. El incómodo es salvado por sus hijas cuando llegan a la habitación pidiendo ir a un evento nocturno. Graciela se opone, Roberto la apoya al principio, pero Margarita interviene, sugiriendo hablar con el hotel, ya que por ser la familia de Chespirito, está segura de que no habrá inconvenientes. Graciela, decepcionada y molesta, cede con resignación. Nuevamente en el pasado, Roberto presenta el elenco a Vargas, quien objeta que son desconocidos. Roberto asegura que son exactamente lo que el programa necesita. Treviño lo acusa de confiado. Vargas pregunta por Carlos Villagrán, quien será otro niño de la vecindad. Treviño vuelve a oponerse. Roberto aclara que su programa no es solo infantil, es una comedia para toda la familia, que reflejará la condición humana a través de una pequeña comunidad. El elenco se reúne por primera vez en el set. Roberto los presenta consolidando su equipo estelar. Vargas, por su cuenta, contrata a Angelines Fernández, actriz reconocida. Roberto la recibe con entusiasmo y le asigna el papel de la vecina amargada, perdidamente enamorada de don Ramón, añadiendo humor adulto. En el pasado, Roberto se reencuentra con su madre, un momento muy emotivo que cerró un capítulo de su infancia marcado por la separación. Llega el primer día de grabación, el equipo y los actores están llenos de entusiasmo. Roberto se transforma en el protagonista y antes de rodar, les recuerda al elenco actuar con el alma, ya que el programa es para conmover, divertir y llegar al corazón del público. El set cobra vida en el patio de la vecindad. El Chavo está concentrado haciendo una acrobacia con la escoba mientras Kiko y la Chilindrina juegan con una pelota. De repente, Kiko golpea la espalda del Chavo con la pelota, claramente a propósito. Él, furioso y en un intento por vengarse, quiso golpear a Kiko, pero su torpeza lo llevó a golpear al señor Barriga, justo cuando éste salía de la casa de don Ramón, a quien le estaba exigiendo pagar la renta. Don Ramón, molesto, le quita la escoba al Chavo, pero termina golpeando al señor Barriga. El alboroto atrajo a doña Florinda, quien por las acusaciones de Kiko arremetió contra don Ramón, culpándolo injustamente y dándole una cachetada. Todo esto sucede mientras se muestra en pantalla al pequeño Roberto observando la escena de su propia creación. De esta forma, con una secuencia llena de humor, se dio el banderazo oficial a una de las producciones más icónicas y recordadas de todos los tiempos, El Chavo del Ocho, la historia de un niño que vivía en un barril pero habitaba en el corazón de millones. Gracias por llegar hasta el final. Yo soy Annie Castillo. Suscríbete para más historias como estas.